El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, dijo que su gobierno no se practicará el fracking. Entre promesas de campaña, decretos, demandas, marchas y 2 presidentes, Colombia ya lleva 10 años discutiendo si se mete o no a sacar petróleo y gas con el famoso y polémico fracking. Las más recientes movidas las ha dado el saliente presidente Iván Duque, que después de prometer en campaña que no se metería en eso, ahora corre para ver si al menos dejan dando uno de los pilotos en medio del reproche de los ambientalistas. Pero será el próximo presidente y no él el que tendrá el poder de decidir si finalmente Colombia usará o no ese camino para garantizar más plata en medio de un encendido debate sobre los efectos para el medio ambiente. Fracking es el término en inglés para hablar de la fracturación hidráulica, una técnica para extraer petróleo y gas que consiste en inyectar agua mezclada con arena y químicos en pozos petroleros para que a punta de presión se fracturen las rocas en donde se encuentran esos hidrocarburos. El fracking permite acceder a yacimientos profundos y apretados a los que no se podría llegar con las técnicas que se usan normalmente para sacar petróleo y gas. Estados Unidos, por ejemplo, le apostó a eso y no solo se convirtió en el líder mundial en producción de petróleo, sino que comenzó a importar muchísimo menos y a asegurar gradualmente su independencia energética. Pero hay un enorme debate ambiental que hace que hoy no haya consenso mundial sobre si el fracking debe o no permitirse. Por ejemplo, está permitido en Estados Unidos, Canadá, México y China, mientras que está prohibido en Francia, España, Italia, Uruguay y Escocia. Y es que al agua que se usa en el fracking se le adicionan arena y químicos como ácidos y desinfectantes antes de inyectarla, y cuando regresa de fracturar la roca, viene cargada de ácidos, sales, metales pesados, material radioactivo y otros hidrocarburos que estaban atrapados en el subsuelo. Por el alto nivel de contaminación, ese agua termina en pozos subterráneos o almacenada en piscinas en la superficie para mandarla después a plantas de tratamiento. El fracking tiene varios riesgos, como que haya accidentes en la operación del pozo o fallas en su infraestructura, o que haya un mal manejo del agua contaminada que, por ejemplo, si se va a algún pozo de agua limpia o a un río, estanque o lago cercano, puede tener impactos devastadores. Varios estudios, además, han asociado el fracking con un aumento de sismos y de gases de efecto invernadero en las zonas en las que se hace, ya que en la perforación y extracción se liberan gases como el metano. Todo ese debate arrancó en Colombia en 2012, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos pidió evaluar la posibilidad de implementar el fracking. Las petroleras se frotaron las manos y los ambientalistas alistaron su arsenal jurídico y de movilización en las calles para frenarlo. Santos alcanzó a sacar 2 reglamentos para que las petroleras pudieran hacer fracking e incluso les adjudicó 9 contratos a Ecopetrol, ConocoPhillips, Drummond, Exxon y Parex. Pero en noviembre de 2018, poco después de que Santos terminó su mandato y de que empezó el de Iván Duque, el Consejo de Estado suspendió las normas que permitían hacer fracking mientras estudiaba una demanda que argumenta que esas normas no garantizan que esa técnica se pudiera hacer sin perjudicar la salud y el agua, y que decía que las instituciones no son tan fuertes como para garantizar que el fracking se pueda hacer bien. Ahí entró Duque al escenario. En campaña presidencial había prometido que con él no habría fracking, pero ante la decisión del Consejo de Estado convocó una comisión de expertos para que definieran si en Colombia el fracking era viable. Fue un grupo de 13 académicos que por unanimidad dijeron que sí es posible hacer fracking, pero que primero había que hacer unos proyectos piloto para evaluar las condiciones técnicas, ambientales y sociales bajo las que se haría. Los ambientalistas, agrupados en la Alianza Colombiana Libre de Fracking, se opusieron porque dicen que ni siquiera se deben permitir los pilotos y que es mejor esperar a que el Consejo de Estado decida de fondo si tumba o mantiene las normas que decidió suspender. El caso es que el gobierno de Duque le metió todo el empeño a los pilotos y hasta ahora ha aprobado 2 en el municipio de Puerto Wilches, Santander, uno para Ecopetrol llamado Calé y otro para Exxon llamado Platero. El más avanzado es Calé. La idea de Ecopetrol es hacer 3 pozos y calcula que las perforaciones para hacerlos duren 5 meses y medio, que la fracturación hidráulica propiamente dicha dure entre 10 y 20 días y que una vez terminada un pozo quede activo por 6 meses para evaluar los resultados. Como Duque se va el 7 de agosto de 2022, ese cronograma hace que, aunque pueda dejar andando el piloto, no verá los resultados y mucho menos tendrá poder para decidir si finalmente se hace fracking de forma generalizada o no. Lo que sí está enfrentando es el debate por las consecuencias ambientales del piloto. En Calé, Ecopetrol pretende sacar 47,7 millones de litros de agua de fuentes subterráneas, más o menos el equivalente a 12 piscinas olímpicas. Eso es muy sensible porque toda el agua que consumen los 22.000
habitantes de Puerto Wilches viene de pozos subterráneos que tiene el acueducto o que han construido ellos mismos. La respuesta de Ecopetrol es que captará agua que no es potable y de pozos más profundos que los que usa la gente. La empresa, de hecho, concluyó que el principal impacto ambiental del piloto no será en el agua, sino en la calidad del aire por el polvo que levantarán las volquetas, carrotanques y camiones en las deterioradas vías del municipio durante la construcción de los pozos y el fracturamiento de las rocas. Al final, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le dio la licencia ambiental a ese proyecto y así avaló que, como dijo Ecopetrol, los impactos ambientales del piloto no serán graves. Eso es lo más cerca que ha estado Colombia de al menos hacer un piloto de fracking, pero los ambientalistas demandarán la licencia porque dicen que se tramitó en tiempo récord y sin la suficiente participación de la gente. Mientras tanto, el piloto continuará, pero así todo es incierto que se pueda pasar de ahí a la llamada fase comercial, que solo comenzará si finalmente el fracking es aprobado. Para eso falta y harto, porque la norma que autorizó los pilotos exige que una vez se termine uno, sus resultados los evalúe un comité que conforman 4 ministros, un experto en ambiente, uno en hidrocarburos y un representante de las comunidades. Ellos recomendarán si debe hacerse o no el fracking y el presidente decide. Y como eso le corresponderá al próximo presidente, de quien gane las elecciones dependerá qué pase. De los 8 candidatos que van a primera vuelta, Gustavo Petro, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt se oponen al fracking. Federico Gutiérrez, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez están a favor y hasta la publicación de este video no habían manifestado su posición Rodolfo Hernández ni Luis Pérez. Mientras termina la carrera presidencial, en Puerto Wilches, donde se define el futuro del fracking en Colombia, viven en medio de una ola de asesinatos que aún no es claro si está relacionada con ese proceso, constantes manifestaciones de opositores y expectativas del trabajo que puedan traer los pilotos.